Primera de Reyes. Gloria a Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Adoramos, Padre, aleluya. Adoramos, Jehová, Dios, alabado sea. Sabemos que Dios tiene multiforma de hablar al pueblo. Gloria a Jesús, Gloria a Dios. aleluya. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Amén. ¿Lo tiene? Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú. Le estaba haciendo un reclamo el profeta, le dice: tú y tu casa, le dice, de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Como este profeta le confronta a Elías. Este profeta, le confronta al rey Acab. Y luego le dice: envía pues ahora, dice, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Gloria Bendito sea a Dios. Jesús, aleluya. Adoramos, Dios. Vamos a orar, hermano. Gloria a Dios. Amado Dios que estás en los cielos, Oh, santo tú eres. te damos gracias, Señor, en este día, Señor, porque nos has permitido, Señor, darnos un día más de vida, oh Dios. Nos has permitido, Señor, reunirnos en esta casa, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, a exaltar tu grande Gloria a y Dios. bendito nombre, oh Dios. Somos gloria. Sabemos, Señor, que lejos de ti no somos nadie, oh Dios. Sabemos, Señor, que tu presencia es lo más importante en este lugar, oh Dios. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es quien nos guía, quien nos consuela, quien nos redarguye, quien, Señor, nos fortalece cada día, Señor, y habla, Señor, a tu pueblo. Habla a este pequeño remanente, Señor, que se aperciba, Señor, de las cosas que están por venir, oh Dios. Que seas tu Espíritu Santo contristando nuestro corazón, compungiendo, Dios, nuestro corazón. Aleluya. Te pido, Dios, que pongas un carbón encendido sobre mis labios y que seas tú, Dios, hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú, mi Rey amado, tratando con cada uno de nosotros, oh Dios. Y que nos preparemos, Señor, cada día para ese encuentro glorioso, Señor, cuando tú vengas a recoger a tu pueblo, Dios amado. Gloria a Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control y dominio de mi cuerpo, de mi alma y de mi ser y de mi Espíritu Santo, Dios amado. Que seas tú, Dios, hablando a este pequeño remanente. Gracias, mi Rey amado, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos así, hermanos, a estar hablando bajo el tema la hora final. Gloria a Dios. Y pues, usted dirá: ¿cómo es eso, la hora final? Pues mientras tanto, mientras Dios me esté dando palabras, ustedes van a entender por qué le puse este título, este mensaje, la hora final. Y mientras nosotros, hermanos, amados del Señor, leemos las Escrituras, nos damos cuenta que en el principio Dios creó al hombre con una única finalidad: de poder convivir con Él, de poder hablar con Él y de poder caminar con Él. Dios creó al hombre con la única finalidad de bendecirlo. Dios creó al hombre con el único propósito de cuidarlo. Pero lamentablemente hay un enemigo que anda por ahí suelto. Que el Señor lo reprenda. Y vemos, hermanos, desde la creación, cuando Dios crea a Adán y Eva, desobedecen a Dios. Y pues por esa desobediencia causaron una ruptura entre Dios y el hombre. El hombre es desechado del huerto y le dice:
que tenía que labrar el huerto con el sudor de su frente. Y mientras vemos, pasan generaciones y llegamos a la generación del rey Salomón, el hijo del rey David, que era un hombre con muchos defectos, era un hombre que había pecado mucho contra Dios, pero dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él nunca rindió culto a los ídolos. Aleluya. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Y cuando nace su hijo Salomón, Dios establece un convenio con él, un pacto, y le dice que toda su descendencia iba a gobernar al pueblo de Israel. Salomón ya de muchos años, voy a adelantarme para poder centrarme en lo que yo le quiero decir. Salomón ya viejo se corrompe también. No escuchó la voz de Dios, no escuchó la voz de sus padres. Pasaron generaciones. Dice la palabra que este hombre era el hombre más sabio sobre toda la tierra. Venía la reina a escuchar la sabiduría que tenía este hombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que este hombre llegó a tener 700 mujeres Gloria a y Cristo. 300 concubinas. Bendito sea Dios. Y por la maldad de estas mujeres, este hombre se pervierte. Empieza a construir imágenes, empieza a construir altares en los lugares altos. Y vemos que empieza la tierra a corrompirse. Y Dios se enoja. Y sabemos, hermanos, que cuando el hombre empieza a corrompirse, Dios se enoja. Gloria a Jesús. Dios Aleluya. empieza a mandar juicio sobre la tierra por la desobediencia del hombre. Y el hombre no entiende esto. El hombre sigue viviendo en los pecados que ofrece la humanidad. Gloria a Jesús. Y por haber pecado el rey Salomón, dice la Biblia que Dios le habla y le dice: te voy a quitar el reino, pero por amor a tu padre, por amor a David, vas a gobernar, dice, un pueblo y tu hijo. Y vemos que se aparece por ahí un profeta llamado Ahías, un profeta de Dios, no como estos profetas que tenemos ahora, que cada vez que cuando un profeta se acercaba a alguien, le tenían temor, le tenían pavor, porque este profeta era el que confrontaba al hombre, este profeta era el que confrontaba el pecado. Pero hoy en día no, estos profetas de ahora, estos profetas modernos, estos profetas no hacen nada, no confrontan nada. En ese tiempo que estamos pasando, solamente dicen: no, ya vienen cosas mejores, y eso es mentira. Eso es mentira, amados hermanos. Vienen cosas peores para esta humanidad. Y el mundo y la iglesia cristiana no entiende eso. No se apercibe de las cosas que están viviendo en estos últimos tiempos. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y cuando vemos, hermanos, que se presenta este profeta Ahías a Jeroboam y le dice, venía el profeta con un manto y empieza el profeta, se quita el manto y empieza a rasgar su manto y lo hace en 10 pedazos. Y le da a este hombre llamado Jeroboam y le dice: tú vas a gobernar 10 tribus por la desobediencia de Salomón. Y vemos que en esta generación pasaron 10 reyes y estos 10 reyes también se corrompen. Le dice Dios, le da instrucciones a Jeroboam y le dice: no seas como Salomón, no te perviertas, no te postres a ídolos, no construyas altares en los lugares santos. Pero el hombre siempre desobediente, siempre el hombre no entiende, siempre el hombre anda buscando cómo satisfacerse a sí mismo. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y cuando vemos esta escritura, hermanos, nos damos cuenta que llega un caos. Gloria a Jesús. Nos remontamos a la vida de rey Acab. Dice que este hombre
hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ya vamos a llegar a donde yo lo quiero llevar ahora mismo. Alabado Dios, aleluya. Estamos en una introducción para que usted pueda entender lo que yo le quiero decir de parte de Dios. Gracias, Señor. Y cuando el rey Acab dice que estaba reinando Samaria, y dice la palabra de Dios que este hombre empezó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Empezó a pervertirse en gran manera. Ya todos conocen la historia, quién es su esposa. Ya ustedes conocen la historia de Jezabel, que esta mujer empieza a perseguir a los profetas. Pero hubo una persona que empieza a esconder a los profetas en cuevas. Era un hombre que temía a Dios. Y siempre sabemos, hermanos, que cuando hay persecución siempre va a haber un remanente que no se va a corrompir. Alabado sea Dios. Y cuando Elías lo estaba buscando, el rey lo estaba buscando y no lo encontraba. Lo buscaban por diferentes lugares y no lo encontraban, porque la crisis que había en ese lugar era enorme. Gloria a Jesús. Los ganados estaban muriendo, no había cosecha, no había pastos. La economía mundial de este hombre estaba arruinada por tan solamente este hombre abandonado a Dios. Y cuando el profeta se presenta ante Acab y ese hombre le reclama, este rey le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero este hombre no se daba cuenta que por culpa de él había ocasionado que haya una sequía en toda esta tierra. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Y cuando vemos que este hombre se presenta ante el rey y le dice: yo no he turbado a Israel. Eres tú, le dice. Eres tú y la casa de tu padre quienes han dejado los mandamientos y los estatutos de Dios por volverse a los dioses ajenos. Y le dice: eres tú. Alabado sea Dios. Y entonces vemos, hermanos, que a raíz de todo esto vemos las consecuencias de alejarnos de Dios. Siempre va a haber consecuencias. Gloria a Jesús. Y vemos en la actualidad, vemos que muchos hombres se han alejado de Dios. Esta nación le dio las espaldas a Dios. La pandemia vino y destruyó toda economía, destruyó todo lo que el hombre había construido. Y la gente se pregunta y empiezan a echar la culpa que fue China, que fue Rusia, o que fueron los que tiraron una bomba química, o que fue la sopa de murciélago. Y el hombre siempre buscando excusas, buscando culpables, pero no dándose a entender que los culpables es uno mismo, Gloria a Jesús. por haberse alejado de Dios. Esas consecuencias son terribles, hermano. Cuando uno se aleja de Dios, las consecuencias van a venir siempre. Y Dios siempre sigue hablando a este remanente. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y no se trata, hermano, muchas veces ponemos nuestra esperanza en el presidente, en los gobernadores, en los alcaldes. Ponemos nuestra confianza en el hombre. Pero la Biblia me enseña y me dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Aleluya. Y también la Biblia me enseña que si se humillare mi pueblo, dice, Dios lo que está buscando es humillación. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre mi cual mi nombre es invocado, dice, y lloraren. No dice, y buscaren al hombre para buscar soluciones, y busquen al presidente para solucionar mis problemas. No, dice, si se humillaren y buscaren mi rostro. Y eso es lo que la iglesia no quiere buscar en estos momentos, el rostro de Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya.
Santo. Gracias, Señor. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros abandonamos a Dios, viene la crisis, viene la enfermedad, vienen los problemas, nos botan del trabajo, y un sinnúmero de cosas nos suceden por tan solamente alejarnos de la presencia de Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que este hombre se había vuelto a los Baales. Y entonces, ¿qué es Baal? Dice la Biblia. Es un ídolo, dice, es un falso Dios, es una entidad demoníaca. Baal dice, Señor, amo, dueño, propietario, mire, poseedor, esposo. Santo Dios. Casi las mismas características que tiene Dios. Y sabemos que el diablo todo imita, que el Señor lo reprenda. Alabado sea Dios. Y él siempre está tratando de imitar a Dios. Pero sabemos que Dios es soberano y sabemos que Dios es poderoso. Que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos, en esta generación. Y siempre, hermanos, cuando pasa una situación de esta, siempre va a tener el hombre que tener una confrontación con alguien de parte de Dios. Siempre la confrontación va a llegar. Pero muchas veces nosotros nos confrontan y muchas veces nos enojamos. Y muchas veces, en vez de hacer caso a la palabra de Dios, nos volvemos rebeldes. No escuchamos la voz de Dios. Y decimos, no, ese hombre cómo me va a hablar así. ¿Quién es ese hombre? Y desobedecemos y no sabiendo de que Dios está utilizando ese hombre para que nosotros nos compongamos. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Y entonces, hermano, el profeta Elías, al verse en toda esta situación, toma una decisión y les dice, hagamos algo, le dice, si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová es Dios, seguidle también. Entonces este hombre toma una decisión en medio de esta crisis. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabo. O ustedes sirven a Baal o le sirven a Dios. Bendito Dios. En otras palabras, o le sirve, o eres luz o eres tinieblas. Amén. O también, o eres frío o eres caliente, una de dos. Pero uno tiene que tomar una decisión y entonces les da a escoger. Ustedes decidan a quién le van a servir. O le sirven a Dios o le sirven al diablo. Gloria a Jesús. O le sirven a Dios o le siguen sirviendo a este mundo. Aleluya. Y si lo quieren seguir siguiendo al mundo, pues ya ustedes van a ver las consecuencias de lo que le está diciendo Gloria a Jesús. este profeta. Alabado sea Dios. Santo Vive Dios, Jesús. aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres, este pueblo, hermano, vivía dice la Biblia que claudicaban entre dos pensamientos. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Santo. Alabado sea Dios. Y entonces mire lo que el profeta le está diciendo en el 2 de Reyes capítulo 17, versículo 32. Le dice así, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Alabo Dios, aleluya. Mira, este pueblo temía a Jehová, tenían temor, pero a la vez servían a otros dioses, como el pueblo de Dios, que en un momento de dificultad Santo le sirven a Dios, y en un momento cuando las cosas van bien se alejan de Dios. Así estaba el pueblo claudicando entre dos pensamientos. Alabado sea Dios. Santo Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no tenemos que claudicar entre dos pensamientos.
Gloria a Jesús. Tenemos un solo Dios. No tenemos varios dioses. Tenemos un solo Dios y se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y mire lo que dice. Temían a Jehová, dice, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladadas. Hasta hoy, dice, hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prestigió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni los serviréis, Gloria a Jesús. ni Alabado lo Dios. haréis sacrificio. Miren estos hombres, este pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Aleluya. ¿Y qué es claudicar entre dos pensamientos? Dice, es temer a Dios y al mismo tiempo servir a los ídolos. Eso se llama sincretismo. Santo Dios. Ahora, ¿qué significa sincretismo? Dice, significa, dice, la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. O sea que tenían ellos unos pensamientos opuestos. Supuestamente temían a Jehová y no oraban. Así está el pueblo de Dios. Santo, santo. Supuestamente temen a Jehová y no ayunan. Supuestamente temen a Jehová y prefieren quedarse en la casa haciendo, Ay, santo. ¿cómo le llaman? Un party. Santo Dios. Temen a Jehová y no buscan su presencia. Dice que estos hombres temían a Jehová y no venían al servicio a adorar a Dios. Bendito Dios. Jesús. Aleluya. Porque estos hombres claudicaban entre dos pensamientos, hermano. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Muchas veces nosotros, el enfriamiento espiritual se ha metido en la iglesia. Muchas veces no ayunamos, no evangelizamos, no queremos hacer nada para el Señor, Santo Dios. pero sí nos desgastamos para el trabajo. Dios mío. Te amo. Al trabajo sí le damos 8 horas y es más, pero a Dios le damos el tiempo que nos sobra y Dios está cansado de todo esto. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios está cansado, hermano, de todo esto. Amén. Que le estamos robando el tiempo a Dios. Muchas veces yo me levantaba a veces a las 3 de la mañana y me iba a trabajar. Y mi primo es testigo. Pero muchas veces decíamos, pero si nos levantamos temprano para ir a trabajar, ¿por qué no nos levantamos también temprano para orar a Dios? Si el cuerpo nos da para buscar a Dios. Entonces muchas veces queremos la aprobación del hombre. Y la aprobación de Dios no cuenta. Pero más que todas las cosas, primeramente tiene que ser la aprobación de Dios. Y muchas veces Aleluya. le damos al trabajo la excelencia y lo peor le damos a Dios. Bendito Dios. Alabado sea Dios. Y muchas veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Dicen, no, está cansado. Pues que se quede en la casa. Oh, no, es que, papá, mira, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una comida. Mejor quédate en la casa. Y lo obedecemos a nuestros hijos. ¿Y a Dios qué? Nuestros hijos nos mandan ahora a los padres. Esto, hermano, tiene que cambiar. Amén. Tiene que cambiar. No tiene que seguir así en una rutina. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Es por eso, hermano, que la situación económica está así, por la culpa del hombre. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios, han abandonado sus estatutos, sus ordenanzas. Le hemos dado la espalda a Dios. Gloria a Aleluya. Jesús. Aleluya. Y Dios no nos importa. Pero sí cuando estamos en momentos de crisis. Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Ahí sí es Dios. Ahí sí buscamos a Dios.
Y dejamos a Dios Eres Jesús. en segundo plano. Alabado sea Dios. Y esto, hermano, tiene que ser así. Gloria a Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Mientras yo leía, hermanos, esta escritura, mi corazón se compugía dentro de mí. Y cuando vemos la situación de la iglesia actual, hermanos, verdaderamente da una tristeza. Porque muchas veces pensamos que el daño nos hace a nosotros. No, amados hermanos, los daños se hacen ellos mismos. Porque estamos aquí para adorar a Dios, Aleluya. para que usted sea salvo, para que usted sea, en el momento cuando suene la trompeta, nos vayamos todos juntos. Santo Dios. Ese es nuestro deber como atalayas de la iglesia, como predicadores de la palabra. Ese es nuestro deber. Vive Jesús. Advertir al pueblo que vienen cosas terribles. Hermano, esto no va a cambiar. Es cierto, va a tener que cambiar. Pero cuando el pueblo aprenda a humillarse delante de Dios. Santo. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Te alabo, Dios. Qué lindo es Aleluya. Dios. Y Aleluya. muchas veces nosotros hemos creado ídolos. Muchas veces la televisión para nosotros es un ídolo. Muchas veces el estar sentado mirando películas también hacemos un ídolo. Dios mío. Y no leemos nuestra Biblia. Gloria a Jesús. Y muchas veces le pedimos a Dios, Señor, mira, yo no tengo trabajo, dame un trabajo. Y cuando Dios lo empieza a prosperar, ya no queremos diezmar. Le estamos robando a Dios. Dios mío. Le estamos robando a Dios. Y la Biblia dice que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ay, santo. A Dios hay que dar, hermano, no por obligación. Si nosotros le damos a Dios, le damos porque estamos agradecidos con Él. Porque Dios nos rescató de la inmundicia, de la basura, donde nuestra vida no valía nada. De ahí nos rescató a Dios. ¿Y por qué no daron lo mejor a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no daron lo mejor a Dios? Hermanos, si Dios llega un momento que se cansa. Y es por eso, hermanos, que está viniendo todo esto. Jesús, aleluya. Alabado sea Vive Dios. Cristo. Aleluya. Gracias, Señor. Tu nombre. Porque nos ama. Bendito Dios. Amén. Qué bueno es el Cristo de la gloria. Este pueblo andaba claudicando entre dos Gloria a pensamientos. Jesús, alabado Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y empezó este pueblo a claudicar, Santo. mejor nos regresamos, dijo. Mejor nos vamos a regresar Bendito Dios. a Egipto porque ahí tenemos comida, ahí no pasamos frío, ahí no tenemos prueba. Mejor nos regresamos, ahí estamos cómodos. Y así está el pueblo de Dios cómodo en Egipto, Gloria a Jesús. sentado en sus casas, descansando. Y buscamos siempre la comodidad. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros queremos que Dios nos bendiga, tenemos que salir de la conformidad, hermanos. Por eso que cuando Dios prosperó a Abraham, le dijo, sal. Abraham estaba tranquilo en su tienda. Cuidaba sus ovejas, sus vacas. Pero Dios le quería entregar algo más grande. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Vete a este lugar. Y él tuvo que obedecer a Dios. Pero muchas veces no, nosotros en vez de obedecer a Dios, obedecemos a las voces negativas que nos dicen, quédate en tu casa. Santo. Quédate en tu casa, está haciendo mucho calor y eso no tiene que ser así. Santo, santo, santo. Gloria a Alabado Jesús. sea Dios. Gloria a Aleluya. Dios, santo, gloria a Te Jesús. alabo Jesús. Lindo es Gloria Cristo. a Jesús Aleluya. para Qué bueno es el siempre. Señor. Santo. Bendito sea Dios. Jesús, Adoramos, aleluya. Jehová. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Primera de Reyes 18:24 dice, Gracias, Señor. invocad luego vosotros el nombre de vuestros Gloria dioses, a Jesús. y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Y todo el pueblo respondió, dijo, bien hecho. Santo. Gloria a Jesús. Alabado Dios, aleluya. Santo Y estos Jesús. hombres no hicieron otra cosa. Este hombre le dijo, el Dios que responda con fuego, este va a ser. Entonces vamos a pedirle, dijo este hombre. Vamos a pedir a Dios. Y hoy en día el mundo, en medio de esta crisis, está esperanzado en una vacuna.
que ellos piensan que la vacuna es para el COVID-19, creen que la solución es la vacuna. Y no es eso. No es la vacuna, es Dios, Amén, aleluya. es Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No es una vacuna, y muchas veces el mundo actual está buscando una solución a los problemas, a la economía, a esta pandemia. Pero ¿por qué no buscan a Dios? Eso es lo que hizo Elías. Gloria a Jesús. Elías le dijo, bueno, ustedes están sirviendo a otros dioses, están claudicando entre dos pensamientos, hagamos una cosa. Clamen ustedes a su Dios, y el Dios que responda, ese va a ser su Dios. Y entonces ellos dijeron, está bien, así sea. Dice que ellos empezaron a clamar. Empezaron ellos a clamar a sus dioses. Y como veían que sus dioses no respondían, empezaron ellos a saltar, a danzar y a hacer un montón de morisquetas. Y eso es lo que está haciendo la iglesia en el mundo. Cuando no ven presencia de Dios en los altares, Santo. empiezan a hacer coreografías, empiezan a hacer mimos para atraer la presencia de Dios. Y eso no es la solución. Dice que estos hombres empezaron a danzar, a clamar para que descienda fuego del cielo, pero Nada. Santo, imposible. Santo. Gloria a Jesús. Imposible, ¿por qué? Vive Porque Dios. ellos confiaban en dioses ajenos. Pero Elías estaba seguro y estaba confiando en el Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Más poderoso. Gracias. Dice que estos hombres empezaron a cortarse, Ay, santo. a sacarse su espalda, su barriga, y empezaron estos hombres a sangrar. Como en la actualidad de ahora, Así. la actualidad está así mismo. Viene esta pandemia y empiezan a usar alcohol para un simple virus. Empiezan a ponerse alcohol puro en las manos y las manos se queman. Así estaban estos hombres que se hacían daño. Bebidas calientes que dañan la garganta. Hay gente que he visto que toma bicarbonato, que se están dañando la garganta. Pero este hombre no, este hombre confiaba en Dios. Bendito Dios. En toda esta pandemia, hermanos, nosotros hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la mano de Dios. Amén. Dios nos ha guardado. Gloria a Jesús. Gloria a Y ahora, yo no le estoy diciendo que no se cuide, tiene que cuidarse, tiene que ser precavido. Pero primeramente confiar en Dios. Así como confió Elías. Elías estaba confiado. Él sabía que Dios le iba a responder en medio de esa crisis. Sabía que Dios iba a descender a fuego del cielo. Él lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque tenía una comunión íntima con Dios. Aleluya. Y ese es el pueblo que no quiere tener esa comunión con Dios. Gloria. Bendito sea el El Señor. pueblo anda alejado de Dios. Gloria a Dios. Anda perdido por el mundo. Aleluya. Santo Dios. Vienen a la iglesia y todo les parece mal. Se aburren cuando vienen a la iglesia. Santo, santo. Gloria a Y Jesús. quieren salir ya. Que corten la prédica y salir corriendo. Gloria a Dios. Hermano, Santo. la situación ha cambiado mucho. Gloria a Jesús. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando yo iba a la iglesia, cuando yo me convertí, había culto los 7 días de la semana. Y había gente, hermano, que se venían caminando de lejos, caminaban como 50 una hora. Y hermano, cuando la gente se reunía, había una comunión tan grande con Dios. Y hoy en día tenemos servicio los 4 días y se aparecen uno. Un día a la semana. Pero sin embargo al trabajo le damos, si es posible, los 7 días. Gloria a Jesús. Y a Dios ni siquiera le damos el tiempo que Él se merece. Bendito Dios. A Dios tiene que darse la calidad del Gloria a tiempo. Jesús. Aleluya. Hermano, esta palabra a mí me confrontó. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra, hermanos, confronta al predicador también. Aleluya. No solamente al pueblo, porque el predicador es el primero quien está atento a lo que Dios le está diciendo. Y hermano, es bien triste, hermanos.
Es bien triste cómo esta generación ha cambiado. Como esta generación actual dice que temen a Dios, pero no le honran. Gracias, Señor. Y estos ídolos de la actualidad, usted vio los ídolos cómo cayeron. Los deportes cayeron. Los juegos cayeron. Los que tenían 5 o 6 restaurantes no tienen nada. Usted vio la crisis que hubo. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios. Y creen que el trabajo es su Dios. Y creen que la televisión es su Dios. Aleluya. Y creen que quedarse en casa es su Dios. Y andan claudicando entre dos pensamientos. Así está en la actualidad la iglesia actual y el mundo entero. Es por eso, hermano, que vienen consecuencias. ¿Por qué? Por haber dejado a Dios a un lado. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Primera de Reyes 18, 27. Bendito sea Dios. Y aconteció al mediodía, dice, que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, dice, porque Gloria a Jesús. Dios quizás está meditando, quizás está en Facebook chateando, quizás está durmiendo. En otras palabras, pongan al despertador, levántelo. O quizás está jugando pelota, en otras palabras, levántelo. O quizás está distraído. Y nada. Santo Dios. Un muñeco no responde, hermano. Gloria a Cristo. Tienen boca, dicen, pero no hablan. Amén. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no caminan. Gracias, Jesús. Y esos dioses, hermano, no responden. El único que responde se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya, amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Y entonces Aleluya. cuando Elías Santo. era gracioso, ¿verdad? Elías era chistoso porque él se dice que él se burlaba, en otras palabras, se burlaba. Y cuando vio de que no le respondía, que no pasaba nada, Elías dijo, bueno, muy bien, ustedes ya terminaron, ya hicieron su show, ahora me toca a mí. Y lo primero que le dice Elías, acercado le dice. ¿Y por qué le dice acercado? Porque ellos habían estado alejados de Dios. Porque cuando una persona está lejos de Dios, deja los mandamientos de Dios, deja sus ordenanzas, deja sus estatutos y empieza a claudicar entre dos pensamientos. O si hoy voy a la iglesia o no voy, me da igual. O si diezmo o no diezmo, me da igual. ¿Por qué? Porque estas personas estaban claudicando entre dos pensamientos y le dice, acercaos a mí, le dice. Y dice en el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hebreos 4:16. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces él dijo, acérquense a mí, acérquense. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba lejos, estaba alejado de Dios. Y eso es lo que está pasando en la iglesia cristiana de estos últimos tiempos. Se han alejado de Dios y Dios está llamando. Dios les está hablando a través del mensaje y mensajes y mensajes, y el pueblo no despierta. El pueblo quiere vivir una vida de doble ánimo, una vida donde están claudicando entre dos pensamientos. El pueblo no despierta, por más mensajes que haya y el pueblo no quiere despertar. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu de doble ánimo. Yo no sé si ustedes han leído la historia cuando dice que cuando se acerca un padre de familia y le dice a Jesús, Jesús le dice, mi hijo está atormentado por un espíritu. Unas veces está en el fuego, otras veces cae en el agua. Y así ese espíritu se ha metido en la iglesia. Una vez la iglesia es fuego, otro día la iglesia está apagada.
Otros días adoran a Dios, otros días están tristes. Gloria a Jesús. Están así entre los Aleluya. pensamientos, amados hermanos. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Y luego le dice, acérquense. Y se dieron, y Elías se dio cuenta. Se dio cuenta, hermanos, que el altar estaba arruinado. Y empieza Elías a organizar el altar. Y eso es lo que está pasando en nuestra vida. Por eso vienen situaciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro altar está derribado. Nuestro altar está lleno de ídolos. Nuestro altar está lleno de inmundicia. Y es tiempo, hermano, de que nosotros tenemos, hermanos, que limpiar nuestro altar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. ¿Usted cómo puede limpiar su altar? Con la palabra de Dios, orando, buscando de Dios, llenándose de su presencia. Bendito sea Dios. Y lo tercero le dice Elías, ahora vamos a poner el sacrificio. Dice que Elías empieza a poner el sacrificio, el buey, empieza a poner la cebada o el trigo, y empieza a llenar agua, el altar, y el altar empieza a hacerse un sacrificio. Y eso, hermano, lo que muchas veces nosotros no queremos sacrificar. No queremos sacrificar nuestro tiempo para Dios. Bendito Dios. No queremos sacrificar nuestro dinero para Dios. Mientras más Dios nos da, menos le damos a Dios. Muchas veces Dios nos da mucha salud para poder predicar y no queremos. Muchas veces Dios nos está invitando a que busquemos cada día su rostro y muchas veces no queremos eso. Porque es un sacrificio, hermano, que tenemos que hacer para Dios. Y es por eso que el salmista David decía, yo no voy a dar sacrificio a Dios que no me cueste. Porque él quería hacer un sacrificio para Dios. Y le quisieron regalar una tierra y le quisieron dar todo. Y él dijo, no, yo no quiero gratis, yo quiero sacrificio que a mí me cueste. Y tenemos, hermanos, que sacrificarnos para Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Si no nos cuesta, hermanos, no nos va a servir. Gracias, Señor. Y es por eso que todos los que predican aquí tenemos que sacrificarnos. Nos sacrificamos para traer la palabra de Dios. Y no es fácil. Porque muchos de los predicadores somos atacados. Y ustedes lo saben perfectamente. Porque tenemos que sacrificar un tiempo que tenemos que darle a Dios. Porque si no sacrificamos un tiempo para leer su palabra, entonces vamos a hablar disparates aquí. Gloria a Jesús. Como lo hacen muchos pastores en las iglesias. Hablan un montón de disparates y lo que se vienen en su mente y empiezan a solamente a darle palabras que le empiezan a halagar al pueblo y no confrontan al pueblo. Y sabiendo, hermano, de que nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, tenemos que alertar al pueblo de las cosas que van a pasar. Aleluya. Bendito sea Dios. Tú eres bueno, Jehová. Santo eres. Y dice, después de que Elías le dice al pueblo, acérquense, vamos a arreglar el altar. Y una vez que pone el sacrificio, y empieza a orar Elías. Bendito sea Dios. Mira lo que dice en 1 Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Que eres tu Dios de Israel, dice, y que yo soy tu siervo. Yo no soy tu nene linda ni tu nena linda, yo soy tu siervo, le dice. Y le dice, y por mandato tuyo, dice, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú te vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Después dice, ¿por qué cayó el fuego? Porque primeramente dice que se tuvieron que acercar al pueblo. Tuvo que arreglar el altar, tuvo que poner sacrificio. Y después de eso tuvo que orar. Y muchas veces nosotros queremos fuego y no oramos. Santo Dios. Queremos que descienda fuego de Dios y muchas veces no oramos. Muchas veces no venimos al culto. Muchas veces nos alejamos de Dios. Y entonces, si no oramos aquí en la iglesia, mucho menos vamos a orar en nuestra casa. Y queremos que así Dios nos responda. Entonces, ¿cómo que no va a responder? Aleluya. Eso es lo que pasa en el mundo. La gente no quiere buscar a Dios. Y yo les aseguro que si todas las naciones buscaran al rostro de Dios, las cosas serían muy diferentes. Amén. No estarían poniendo su confianza en una vacuna. Supongamos, amados hermanos, supongamos que la vacuna sea la cura. Supongamos un ejemplo. Y los cristianos que están fríos se lo van a poner. Y no sabiendo qué es lo que contiene eso. Sabiendo que es un chi, dice que supuestamente le van a poner en la mano y en la frente. Y el cristiano que anda así medio tibio, el cristiano que anda claudicando entre dos pensamientos, el cristiano que anda lejos de Dios, se lo va a poner lastimosamente. Lastimosamente va a ser así. Gloria a Cristo. Y usted y yo, hermano, tenemos la obligación de buscar cada día el rostro de Dios. No confiemos en el hombre. Como les dije anteriormente, maldito el hombre que confía en el hombre. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Y entonces le voy a decir, hermano, lo que ocurrió cuando Elías hizo todo esto, lo que ocurrió. Gracias, Jesús. Dice que viene un derramamiento de oración y clamor a Jehová. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, dice, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón a ti, el corazón de ellos. Vive Jesús. La oración es lo más importante. Y en este tiempo es la oración. En estos tiempos finales la oración. Bendito sea Dios. Aleluya. Y dice, lo segundo, dice, viene un derramamiento del fuego de Dios y la unción. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió, dice, el agua que estaba en la zanja, dice. Dice que cuando Elías oró, el fuego cayó. Voy rápido porque ya... Y dice, y viene conversiones masivas. Dice, viéndolo en el versículo 39, dice, viéndole todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Lo que Dios no puede hacer, hermanos, en 30 años lo puede hacer en cuestión de segundos. Amén. Y sabemos que aquí en esta casa hay una promesa de parte de Dios. Gloria a Jesús. Vámonos ahí. Dios va a traer gente que tema a Dios, Amén. que ame a Dios. Gente que se dedique a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y dice que cuando Elías oró, dice, el fuego cayó y todos se volvieron a Jehová. Aleluya. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, pasó lo mismo. Dice que cuando todos estaban orando, dice, cayó el fuego del Espíritu Santo. Dice, empezó Pedro a predicar y empezó a hablar de Jesucristo. Y dice que se convirtieron esa noche como 3,000 personas.
¿Por qué? Porque había un derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo. Santo. Y dice que la gente, empezó a escuchar el mensaje y la gente se empezó a compungir en su corazón. Bendito sea Dios. ¿Y qué Aleluya. significa compungir? Dice, es contrastarse, dice, o dolerse de alguna cosa o pecado que ha hecho mal. Entonces, eso es lo que trae el fuego, trae las conversiones masivas. Y luego dice, Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. después de que Aleluya. pase todo esto, en unos capítulos más adelante dice que Elías sube al monte, porque sabemos de que cuando hay una crisis siempre va a tener que haber una solución. Y dice que Elías sube al monte y empieza a orar a Dios, empieza a clamar nuevamente a Dios, y dice que había una nube en forma de una mano. Y esto me da a entender que cuando pase todo esto, hermano, va a venir el arrebatamiento de la iglesia, porque dice, un versículo más adelante, dice que la mano de Jehová lo agarró a Elías y lo llevó más adelante. Gloria a Jesús. Y eso es lo que va a pasar. Antes, hermanos, de que vengan los juicios a esta tierra, Dios va a llevar a su pueblo. Nos va a sacar de aquí. Pero aquel que ha sido fiel con Dios, Santo. Gloria a Jesús. aquel que ha estado pendiente de Dios, aquel que le ha dedicado tiempo a Dios, aquel que ha amado a Dios con todo su corazón, eso es lo que Dios va a llevar a esa gente. Es por eso que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y oyeron, dice, una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los enemigos lo vieron. Entonces, hermano, este evento va a ser glorioso, este evento va a ser grande cuando toda la gente nos va a ver desaparecer, hermano. Se van a sorprender, y aún los cristianos que han estado claudicando entre dos pensamientos, aquellos cristianos que han estado sirviendo a otros dioses, lamentablemente van a llorar ese día cuando suceda. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Santo es Dios, aleluya. Y hermano, este es mi mensaje para la iglesia. Gracias, Señor. Acerquémonos a Dios. Amén, gloria a Dios. Busquemos a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pase lo que pase, usted no se desprenda de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo creo que fue domingo, de madrugada, yo oraba por esto, por las cosas que van a pasar, y hermano, Dios me dio un sueño. En el sueño me decían, compren comida por lo que se viene. Voy a sacudir la tierra, decía Dios en el sueño. Voy a sacudir la tierra a tal extremo, hermano, que voy a separar, dice, a las ovejas de los cabritos. Hermano, esto no es un juego, esto es realidad. Esto es lo que se está viviendo, es la palabra de Dios. Lo que nosotros vemos en estos tiempos es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros lo tomamos como un juego, muchas veces nosotros no nos apercibimos. Dicen, no, Dios me habló en el mensaje y hoy día me voy a enderezar, pero sigue lo mismo. Dios no es relajo de nadie. Muchas veces estamos cómodos en nuestra casa y no buscamos de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Los tiempos que vienen, hermanos, son difíciles. Bendito Dios, aleluya. Y mi obligación como siervo de Dios es alertar al pueblo que nos preparemos, Gloria a Jesús. que vienen cosas terribles. Después que pase todo esto, vienen cosas terribles. Luego va a venir el tercer y grande avivamiento que ha habido más grande sobre la faz de la tierra. Gloria a Jesús. Pero hermano, si usted quiere ser parte de ese avivamiento, unámonos todos juntos. Amén. Gloria a Cristo. Busquemos a Dios. Aleluya. Mañana día de ayuno, estemos aquí y ayunamos. Santo es Dios, aleluya. Chica, hermano, no se me ponga triste, póngase de pie.